clase. Así Sí, subimos profe. al Drive. Si ustedes quieren poner sus pantallas, lo ponen, si no, no pasa nada, no me molestan. Que eso se respeta. Chicas, necesito que avancemos esta semana con la parte práctica, ¿sí? Imagino que durante la semana estuvieron leyendo el marco teórico, han visto los ejemplos, seguramente tienen muchas preguntas, muchas dudas. Así que luego de presentarles el práctico, el cual por supuesto simplemente le voy a hacer todo un recorrido como para ir dando ideas y tips de cómo resolver, cómo ir haciendo cada punto, pero lo van a hacer en su casa, en sus tiempos, ¿no es cierto? Y es ahí donde van a surgir más dudas, porque seguramente algún procedimiento no lo sepan hacer o no llegan a los resultados y se encuentren en ese dilema de cómo hacerlo, ¿no? Así que esas partes que ustedes no van entendiendo, me gustaría que después vayan remarcando. También que compartan por ahí, a ver si por ahí en el grupo una resolvió y la otra no le salió, pasándose la parte práctica. Por ahí otro les ayudan a ustedes y ustedes a otros, y así sucesivamente, para que el trabajo sea en equipo, ¿no es cierto? Hola Vero, ¿cómo estás? Vero. Bueno, comparto mi pantalla. Voy a trabajar con los dos marcos teóricos en paralelo, con el... vamos con... Primero con ese. ¿Pueden ver en mi pantalla? Bueno, fíjense, esta es la parte práctica que les voy a presentar, yo mismo voy a subir al aula, para que puedan aplicar lo que hayan entendido o estudiado del marco teórico del archivo anterior, ¿sí? Seguramente tienen preguntas, como les dije, y seguramente si lo fueron marcando, vamos a ir evacuando esas dudas, que ahora ya voy a abrir ese archivo nuevamente. Sí, profe, ¿Hay muchas preguntas? sí, de eso quería hablarle, o sea, que ya yo, por lo menos en mi caso, que nos pueda explicar, hacer un repaso de todo sería. Dale, sí, Bueno, genial. algo Sí. Se entendió algo, Dale. pero faltó más Es profundizar. que sí, la duda va a surgir una vez que ustedes descargaran el archivo. O sea, necesitamos que usted nos explique con gráficos y con ejemplos y todo eso, ¿no? Dale. Perfecto. Bien. Les presento el práctico Sí, primero. coincido con mi compañero. Dale, Agus, no hay problema. Les presento el práctico primero, que es lo que les quería proponer en esta clase. Después volvemos al marco teórico, ¿sí? Entonces, lo que nos quede de tiempo, aprovechamos el marco teórico. Este práctico tiene 38 actividades. Como pueden ver, les voy a pasar 38, pero no quiero que hagan los 38. Quiero que hagan la mitad. Es decir, elijan hacer los impares o los pares, ¿sí? Hago el 2, el 4, el 6, el 8, o el 1, 3, 5, 7, ustedes elijan según la complejidad de cada ejercicio. Y más o menos va aumentando el nivel dependiendo de cada ejercicio. Por ejemplo, en la primera parte acá ustedes arrancan, como pueden ver, con lo que es una base ortonormal de coordenadas. ¿Sí? Plantea esta situación, este ejercicio dice, hallar las coordenadas del vector B en la base, siendo la base 1 menos 1 y 0 menos 1, ¿sí? Con el vector 2 menos 5. Entonces, según el marco teórico, que ustedes han leído, ahí tienen un ejemplo también en el marco teórico, e intenten resolver este planteo, a ver cómo lo harían, cómo lo razonarían. Después tenemos acá, si las coordenadas del vector U, dice, U y B son respectivamente 3 menos 5 y menos 2, 1, obtengan las coordenadas de A, de B, de C. ¿Sí? ¿Qué creen que tendrían que hacer acá para obtener las coordenadas de esta suma de vectores, de esta diferencia de vectores, de esta operación combinada de vectores, en función a las coordenadas que tienen U y B, siendo las coordenadas de U 3 menos 5 y las de coordenadas de B menos 2, 1. A ver, más o menos, ¿alguna idea ahí? ¿Cómo lo harían? ¿Qué harían con este vector que tienen acá, por ejemplo? Este vector y este vector. ¿Qué harían? ¿Alguna idea? ¿No? Les doy una pista con este ejercicio. Acá, por ejemplo. Dice que menos 2 U. Siendo U, las coordenadas de U es menos 3, 5. Entonces, recuerden que siempre dentro de un número y una variable, en este caso es un vector, de un producto. Entonces nos queda multiplicado a 3 menos 5. Esas son las coordenadas de U. Más un medio del vector B. Siendo el vector B menos 2, 1. ¿Sí? Entonces acá aplico una de las propiedades que ya la viene en el marco teórico,
por ejemplo, en este caso, propiedad distributiva de una constante por un vector, acá también, y luego hago la suma de los vectores. Acá me va a quedar, por ejemplo, 2 por 3 son 6, negativo, menos 6, 2 por 5 son 10, menos por menos más, o sea, me va a quedar 10. Este es un vector amplificado por menos 2. Más un medio por menos 2, si aplicamos propiedad distributiva, un medio por 2, nos queda 1, ¿verdad? O sea, menos 1. Me está llamando. Perdón, chicos, un minutito, tengo una llamada. Hola, ¿qué pasó aquí? Hola. Eso me estaba sonando demasiado el teléfono. Estoy de vuelta, volví. Entonces tenemos eso, ¿no es cierto? Un medio por menos 2. Y acá lo mismo, un medio por 1. Uno es neutro en el producto, entonces nos queda un medio. Un medio. Se ve medio feo la escritura por el lápiz. Una vez que resuelvo esto, tenemos menos 6, 10, un vector, más menos 1 y un medio, la otra coordenada. ¿Qué hago para la suma vectorial? También lo vieron en el marco teórico. Suma de vectores. Sumamos componente a componente, es decir, componente de x con componente de x y componente de y con componente de y. Sería menos 6 menos 1, queda menos 7. Y 10 más un medio, ahora suma, nos quedaría 21 medios. ¿Sí? Y ahí tengo las coordenadas resueltas de este ejercicio. ¿Sí? Las coordenadas que me piden función a, u y b. ¿Se entendió más o menos, chicas? ¿Se ve un poquito ahí? O entre letras y letras que me puse a escribir no se ve nada. Vayan tomando apunte igual ustedes. Creo que usted está señalando la pantalla o me parece nomás que no se ve el cursor. ¿Cómo? Perdón. A mí tampoco me apareció, profe. Lo que voy escribiendo en la pantalla No no se se ve ve. lo que escribió. Claro, Ah, no bueno, se ve. no saben todo lo que escribí. No, Aparece el texto. Ah, el texto nada más, pero ven el cursor, por No, ejemplo. profe, nada, no. Pero ¿por qué no me lo dijeron? Todo lo que escribí no tienen ni idea. Todo No. lo que escribí. no. Ah, claro, Sí, porque bueno, ustedes al compartir la Porque pantalla... no sabíamos que estaba escribiendo. Que no sabíamos que estábamos viendo el pulso. Pero Ay, qué cómo extraño la muchachitas, presencialidad. Sí, te juro, imagínate yo. Esto es sí o sí de demostrar, ¿verdad? Ese es el problema. ¿Saben por qué debe ser el problema? Porque dejar de compartir la pantalla y me voy a compartir ahora, quizás porque compartí solamente el archivo. Voy a compartir toda la pantalla. A ver, ahí por ejemplo. ¿Se ve lo que rayé? Sí, ahora sí. Ah, Profe, ahora sí. ¿eh? Ahora sí se ve. Bueno, todo lo que dije voy a volver a repetir, no hay problema. Comience de vuelta. Le decía, por ejemplo, para analizar este segundo punto, el punto 2 dice, si las coordenadas del vector u y del vector b son, respectivamente, 3, menos 5 y menos 2, 1, que corresponde a u, que corresponde al vector b, las coordenadas del vector, ustedes saben que es marcar el punto como número complejo, y desde el origen hacia el punto, ese es el vector, ¿verdad? Se hago acá un pequeño gráfico chiquitito, ¿sí? Por ejemplo, queda un punto ahí definido, que es el vector, en función a ese punto, tengo otro punto, este vector en función a ese punto, ¿sí? Siempre desde el origen de coordenadas. Bueno, lo que acá me pide es analíticamente, no gráficamente. Así que, analíticamente, si hemos leído el marco teórico, para operar, por ejemplo, en esta situación, acá me dice menos 2u, siempre hay un producto entre menos 2, entre la constante y el vector hay un producto, más un medio de b, que también hay un producto, ¿sí? Reemplazando eso nos quedaría, si tenemos menos 2 por u, siendo u menos 3, 3 menos 5, 3 menos 5, son las coordenadas de u, más un medio de b, que sería menos 2, 1, ¿sí? Estas son las coordenadas XY, no es un número decimal, ¿sí? Operamos esto y ¿cómo nos quedaría? Aplicamos propiedad distributiva. Propiedad distributiva de una constante respecto a un vector, en ambos casos, nos va a quedar 2 por 3 son 6, negativo, menos 6, 2 por 5, 10, menos por menos más. Eso me queda 10. ¿Sí? ¿Siguen hasta ahí? Lo mismo aplico para el otro término. Sí. Sumado, Sí, profe. un medio por menos 2, si cancelamos acá el 2 con el 2, nos queda menos 1. Y acá tenemos, este era un 1, ¿verdad? Un medio por 1, nos queda un medio positivo. Un medio. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Qué tenemos acá? Suma de vectores.
el modo analítico, el modo gráfico, eso ya vamos a ver si nos pide. Analíticamente es sumar componente a componente, ¿sí? Tenemos menos 6 menos 1, nos queda menos 7, y 10 más un medio, nos queda 21 medios. ¿Sí? Y este es el nuevo vector en función a estos dos vectores. Me están llamando demasiado insistentemente, chicas, ¿sí? ¿Me van a permitir un ratito? Atiendo la llamada, a ver, ¿de qué se trata? ¿Sí? ¿Sí, chicas, o no? ¿Se enojan? Sí, profe, no hay problema. Sí, profe. A ver, un momentito. Sí, profe, atiendo tranquilo. Chicas, perdón, volví. Era una llamada urgente, por eso me estaban insistiendo tanto. ¿Están? ¿Me escuchan o no? ¿Hola? Sí, profe, hola. Perdón, Sí, ya volví. profe. Era ¿Me muy... escucha? Sí, Sí. profe. Era urgente la llamada, por eso era tan insistente y ya me estaba llamando la atención que era... Bueno, estoy de vuelta. Bueno, ven así, por ejemplo, van a ir trabajando con cada situación. Hallar el vector B, tal que C es igual a esto, siendo A y B. Bueno, ¿sí? ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Quién me habló? ¿Hola? ¿Nadie? Bueno, sigo. Les decía, no sé si están, no están conectados, están desconectados. Volví. Yo no sé si solo le pasa conmigo que se corta o con todos los profes le pasa lo mismo. Yo tengo muy mala conexión. Con usted No, nomás, profe. profe. ¿Conmigo nomás? Con usted no. Era el mío, que se había cortado. ¿Con todos andan fluidos? Yo sí el problema. Es complicado, ¿no? Es complicado siempre el amor. No, el wifi de acá en mi casa también anda mal, va y viene, así que debe ser algo general, capaz. Qué complicado es esto del amor. Pero bueno. Volvamos otra vez. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Te compartí la pantalla o no?
No, profe. No, profe. No. Vamos de vuelta. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta cuando se cortó? Bien, ¿anotaron todo esto? ¿Sí? No lo anoté. Como usted está grabando, ahora lo voy a ver y lo voy a anotar. Bueno, entonces así puedo borrar. Pero sí voy entendiendo que... Perfecto. Bueno, así vamos viendo, por ejemplo, el siguiente caso es lo mismo, ¿no es cierto? Es parecido. Hallar el vector B, tal que C, tiene esta igualdad, es 3 por el vector A, menos un medio de B, del vector B, siendo A estas coordenadas y C estas coordenadas, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar los vectores para conformar la combinación lineal y así hallar el valor de las coordenadas que tendría C, en función de A y de B, ¿sí? Y así sucesivamente, bueno, varios ejercicios son similares, ¿cierto? Van a ir viendo la complejidad de cada ejercicio. No me voy a tener mucho en eso, son muy fáciles. Después tenemos, por ejemplo, acá ya tengo un planteo un poquito más complejo. En la circunferencia del centro y radio 2 centímetros, dice que se escribe un hexágono. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? ¿Un hexágono cuántos lados tiene, chicas? Profe. 6 lados. ¿Cuánto? 6. ¿Segura? ¿Araceli? Sí, profesor. 6 lados, profe. Muy bien. 6. Acá están los vértices, ¿ves? Los vértices A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Dice calcular los siguientes, los productos de los siguientes. El producto del vector OA por el vector OB, OA por OC, AB por ED y BC por EF. Acá, por ejemplo, yo les recomiendo que este gráfico, esta circunferencia y el gráfico que describe, lo realicen en GeoGebra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces pueden definir bien los vectores que están ubicados e ir razonando. ¿Sí? Más razonamiento ahí. Yo lo dejo picando. A ver, bueno, calcula, acá tengo producto de vectores, siendo vector X y vector Y, calcular el producto. Vamos en una entidad más compleja. Bueno, acá por ejemplo, acá tiene que prestar un poquito de atención a cuando un vector es ortogonal, ¿sí? Si el módulo de A del vector U es raíz cuadrada de 34, ¿cuánto tiene que valer las coordenadas del vector U, siendo una de ellas menos 5 y la otra K, para que se cumpla esto? Hay un poquito de razonamiento. Yo quiero dejarles un poquito a ver hasta dónde llegan solitas, sin mi ayuda y con solo el marco teórico. Porque después yo les voy a mostrar unos videos como para ir ampliando esto, pero quiero ver cómo llegan a resolver ustedes. Si alguno quiere investigar un poquito más en profundidad, está por supuesto permitido, ¿no? Bueno, así van planteando situaciones. Acá, por ejemplo, vamos a ver desde la actividad. Yo les voy a dar toda esta semana hasta el próximo viernes para que ustedes intenten hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles, ¿sí? Dentro de los 18 que les propuse, ya sean los impares o los pares. Pueden juntarse a hacerlo de a 2, no pasa nada. Y dicen, bueno, fulana y fulana, profe, hicimos los ejercicios tal ejercicio, de los pares, por ejemplo. No nos salió tal y tal, ¿sí? Mejor si se juntan entre dos, por lo menos no mucho, bueno. No tres, ¿sí? Como para intentar hacerlo. Si quiere hacerlo solito, lo hace solito, no pasa nada. Acá, por ejemplo, tengo unos planteos desde el 22 un poquito más complejos. Dice, dado el vector U, el vector B, con esas coordenadas, ¿vieron que acá les falta coordenadas? Las coordenadas del vector U son K menos 6. Y el vector B son 3H. Calcular ahí K y H de modo tal que el módulo de U sea 10. Y que la perpendicular, que sean perpendiculares entre ellos, entre U y B sean perpendiculares. En este símbolo de perpendicularidad, que sean perpendiculares. ¿Cuánto tiene que valer K y H para que se cumplan estas dos condiciones? Ayúdense mucho de GeoGebra, ¿sí? Para, por lo menos una vez que llegaron al resultado, hagan el gráfico en GeoGebra y verán si es que cumple o no las condiciones. GeoGebra ayuda muchísimo en el estudio de análisis de geometría analítica, ¿no? Bueno, así tienen varios planteos sobre los módulos, varios ejercicios, las mismas características. Acá ya plantea un poquito, desde el 29 plantea el estudio de ángulos, por ejemplo, calcular regular X para que los vectores A
que tiene coordenadas 7 y 1, y B, que tiene coordenadas 1 y X, esto es lo que tengo que averiguar, formen un ángulo de 45 grados. Ahí pueden utilizar el coseno del ángulo, ¿sí? Que como saben, si lo leyeron, es igual al cociente entre el producto vectorial de dichos vectores y dividido el producto de sus módulos, ¿sí? Es una de las formas que se pueden ayudar para calcular esto. Y es en este caso para que formen 60 grados, bueno, estos son todos ya con el ángulo de los vectores. Y así va hasta 38, ¿sí? Entonces, van a ir viendo. Después de las actividades están las soluciones, pero no los procedimientos. Entonces, una ayuda sería, una vez que termino de resolver recién, me fije los resultados, a ver si llegué a ellos. No mirar antes, porque por ahí uno mira antes los ejercicios y los resultados, perdón, y como que induce a que me salga eso. Y no porque uno en un parcial, supongamos, no tiene los resultados, ¿sí? Uno no sabe si lo hizo bien hasta el otro día, o no sé, dentro de 10 días que el profesor me dé los resultados y me diga si lo hizo bien o mal. ¿Se entiende, chicas? O sea, traten de no hacer trampa a sí mismas. Intenten hacer primero los ejercicios y luego recién chequean con los resultados. Si llegaron, palmadita en la espalda, felicítense. Y si no llegaron, ahí comienzan a reanalizar el ejercicio y ver en dónde tuvieron el error y ver si pueden llegar al resultado. ¿De acuerdo? ¿Vamos hasta ahí? Bien, tienen todos los resultados. Sí, profe. Sí, profe. Tienen todos los resultados. Sí, profe. Hasta el 38 tienen. ¿Está? Bueno. Ahora sí, volviendo otra vez al... Ahí, estoy viendo mi WhatsApp. Guarda. Volviendo al marco teórico, como yo les había dicho en la clase anterior, que obviamente en ese momento todavía no tenían descargados ustedes, el marco teórico consta de 6 páginas que habla de todos esos puntos que les fui nombrando en la parte práctica, con el enlace de lo que es teórico. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el vector, que es el módulo del vector, como para que ustedes comiencen a interiorizarse los términos. Cuando hablo del módulo me refiero a la distancia del origen al extremo del vector, qué es la dirección del vector, qué es el sentido, ¿sí? Bueno, todas esas partes conceptuales que, por supuesto, que hacen a la materia. ¿Cómo calcular el producto de un número por un vector? Eso es lo que les mencionaba, de una constante por un vector. Por ejemplo, acá tengo dado el vector b y un número real k. Número real, ¿por qué? Porque k puede ser fracción, puede ser decimal, puede ser una raíz inexacta, es decir, un número irracional, puede ser negativo o positivo, cualquier valor que multiplique a un vector. Si con la constante k es negativa, lo que hace es cambiar el sentido del vector, ¿sí? Si la constante k es 0, anula el vector. Si es 1, lo neutraliza, es decir, mantiene neutro, no cambia nada. Bueno, así, varias características que va teniendo en función a ese número real. Acá tenemos la suma y resta de vectores, tanto en forma analítica como gráfica. Esto habrán visto seguramente ustedes cuando sumamos vectores. Generalmente cuando sumamos vectores lo aplicamos el método del paralelogramo, que sería este. No, perdón, este que está más abajo, este el paralelogramo, o este que es por continuidad, es decir, que un vector, dado dos vectores, por ejemplo. Acá pueden ver que tengo el vector B, este vector B y el vector U, ¿verdad? ¿Sí? Si a estos vectores, sin modificar su dirección, porque tienen la dirección es esta dirección, es decir, la dirección de U, por ejemplo, es esta. El marco en línea de punto es esta la dirección. Es la recta sobre la cual está apoyado, por así decirlo, el vector, ¿sí? Y el sentido es hacia dónde está, tiene un solo sentido, ¿ven? El sentido de la flecha indica el sentido. Entonces, si hago una traslación vectorial manteniendo esas características, fíjense que de acá a acá pasó el vector manteniendo sus características. El vector B pasó de acá a acá manteniendo sus características. La condición que para poder sumar o restar es que el extremo de uno coincida con el origen del otro. ¿Lo ven acá, en este punto? Entonces ahí puedo definir que el extremo del primer vector, el origen del primer vector con el extremo del segundo vector, me defina la resultante, que es esto que está en línea roja. Entonces U más B es igual a este vector. Esto de manera gráfica. Por supuesto que si a esto lo vuelco a ejes cartesianos, este está en el origen, este tiene un extremo, desde el extremo pasa al otro extremo, y acá tengo definido la resultante del origen de coordenadas hasta este punto. Y acá es donde va a estar el valor de la sumatoria. Vamos a poner un vector
H, pongamos, que es igual a la suma de los vectores U y B. ¿Sí? Y analíticamente, la suma de vectores se da sumando o restando componente a componentes. ¿Sí? Como les mencionaba en los ejemplos anteriores. Para multiplicar vectores por una constante K, lo que hacemos es aplicar propiedad distributiva, que también les había dicho. Y esa constante también, me olvidé decirles que si es que la constante está entre 0 y 1, es decir, que es una fracción propia, lo que le sucede al vector es que se reduce. ¿Sí? Por ejemplo, si multiplicamos un vector por un medio, lo que hace es el módulo dividirse a la mitad. Ahora, si es mayor que 1, lo que hace es amplificarse. Y eso es un concepto que después vamos a retomar cuando veamos ecuaciones de la recta. ¿Me siguen, chicas, o están mareadas ya? Yo después voy a tratar de buscar algunos videos lindos que Más o menos. gráficos. Sí, para que que es difícil, así que ustedes me vayan siguiendo la oratoria con el marco teórico. A veces tengo que leer y después explicar y bueno, esas cuestiones, ¿cierto? Bueno, esta parte de bases y coordenadas, hagan una lectura nada más, les dije, ahí me toca analizar ahí. Después ya pasamos a las operaciones con coordenadas. Y acá son las características que se van cumpliendo. Como les decía acá, por ejemplo, para multiplicar un número real por un vector, aplico propiedad distributiva. Para sumar, lo que hago es sumar de componentes a componentes. Si las componentes de U son U sub 1, U sub 2, perdón, U sub 1 y B sub 1, y las componentes de B son por ejemplo, como ven acá en este ejemplo, estoy marcando, B sub 1 y B sub 2, acá ¿qué hago? Sumo componente a componentes. Entonces, ¿cómo me va a quedar definido esto? Para esta situación, por ejemplo, me va a quedar, para sumar, me va a quedar U sub 1 más B sub 1, más B sub 1 por un lado, y B sub 2, U sub 2 por B sub 2, perdón, más B sub 2, dije, por el otro. Y este me va a dar un resultado, que vamos a poner que es K sub 1, y esto me va a dar otro resultado que es K sub 2, por ejemplo, y van a ser las coordenadas nuevas de la suma de esos dos vectores. ¿Estamos? Con la diferencia pasa exactamente lo mismo. Ahí tienen un par de ejemplos, ¿sí? Y ya me avisa que tengo 10 minutos más de margen, ya se me va el tiempo de vuelta. Acá, por ejemplo, pueden ver en estos ejemplos, están clarísimos, ¿cierto? Tengo un vector 2 menos 3, más 5 menos 5, 4. Lo que hago es 2 menos 5, 2 más menos 5, ¿sí? Que me va a quedar menos 3, y menos 3 más 4. Menos 3 más 4, que tengo acá, que me va a quedar 1. ¿Sí? Y este es el resultado de sumar estos dos vectores, U y B, siendo estas sus coordenadas. ¿Ven qué fácil? Para multiplicar, aplico propiedad distributiva, 5 por 2 son 10, multiplico signos también, 5 por 3 son 15, multiplico signos también. Entonces, el vector multiplicado, el vector U, que tiene coordenadas 2, menos 3, multiplicado por la constante menos 5, me da como resultado menos 10, 5. Si ustedes grafican esto, este vector, y grafican este vector, se van a dar cuenta que primero que lo que hizo fue cambiar el sentido por ser negativo a la constante. Y segundo, que esto es 5 veces la longitud de este vector. Este resultante es 5 veces la longitud. ¿Por qué? Porque amplifiqué 5 veces. ¿Entiendes? Chicas. Ahí tenemos otro ejemplo, de combinado sería acá ya, producto con sumatoria. Claro, sí, profe. ¿Sí? Y así, ahí van viendo otros ejemplos. Para profundizar un poquito más, puntos y vectores en el plano, sistema de referencia. Bueno, esta es toda una explicación, introducción que hay que leerla también como para entender después. Solo en lectura. Acá tengo el sistema de referencia. Dice, las coordenadas del vector de posición OP, este vector, ¿sí? En rojo, son las mismas que las coordenadas de P de este otro vector, son las mismas. ¿Por qué? Porque tiene posición en el plano, ubicado con la misma dirección, mismo sentido, y partiendo desde el origen de coordenadas. ¿Sí? Sí, solo sí, dice P, tiene como coordenadas AB. Veas en el gráfico. Acá lo explica en el gráfico. ¿Ven? Este punto es un punto de referencia para este vector que tiene las coordenadas A y B, siendo A las coordenadas del eje X y B sobre coordenadas del eje Y.
o eje de abscisa y eje de ordenada, como ustedes quieran llamar. El vector director, esto es muy importante, el vector director, porque después para definir la ecuación de una recta, por ejemplo, utilizamos el concepto de vector director. ¿Sí? Dice que los vectores sirven para marcar las direcciones de la recta. En este caso, si tengo una recta en el plano, tengo que definir cuál es la dirección de esa recta, porque necesitas rectas en el plano, obviamente me van a dar distintas ecuaciones. Cuando defina una de ellas, es la ecuación que define, valga la redundancia, a esa recta. ¿Sí? Un vector paralelo a una recta, se dice que es un vector director, paralelo, ojo acá, paralelo a la recta del vector director, o un vector de dirección de ella. ¿Cómo defino ese vector director? Ese vector director me puedo calcular a partir de dos puntos que pertenezcan a la recta, como pueden ver acá en rojo. ¿Sí? Tengo este punto acá, este punto acá. ¿Sí? A partir de esos dos, defino ese vector que puede tener un sentido o el otro, distintamente. Lo que necesito es solamente la dirección, por eso el vector director. Y ese vector, obviamente, desde el origen de coordenadas va a ser paralelo a la recta, ¿no es cierto? Pues así. ¿Pulso tengo? Acá. O para este otro lado, por cualquier lado. Es un vector director, no importa. ¿Sí? Un vector que me define la dirección de esta recta. Como pueden ver en el gráfico. Siempre definido bajo unas coordenadas de base ortogonales. ¿Por qué bases ortogonales? Porque son perpendiculares las bases están siempre sobre los ejes cartesianos, y como módulo tienen 1. La longitud de cada vector es 1. ¿Sí? Entonces si digo 3 en x, es este vector está sobre el eje x amplificado 3 veces, y si digo 2 en y, es este vector amplificado 2 veces. ¿Sí? Entonces me dan las coordenadas 3, 2, por ejemplo. Vamos a suponer que este punto sea esas coordenadas. Y digo acá 1, 3, por ejemplo, 1 en x, 3 en y, me define este vector. ¿Sí? Después tenemos las coordenadas del vector que unen dos puntos, que es lo mismo que anterior, lo único que ahora sí tengo los dos puntos definidos. Tengo un vector, por ejemplo acá, un vector OA que tenga coordenadas sub1, sub2, y OB que tenga coordenadas sub1, sub2. Y acá aplico un concepto de diferencia directamente para definir las coordenadas del vector que une dos puntos. Que con estas coordenadas de vectores puedo armar un vector director, por ejemplo, si estos dos puntos pertenecen a una recta. ¿Sí? Aplicando la diferencia de uno vector sobre otro. Acá está OB menos OA, pero bien puede ser OA menos OB, no pasa nada, chicas. Lo único que cambia es el sentido nada más, como le mostré en el gráfico, que uno va a ir hacia arriba y otro hacia abajo, pero no deja de ser un vector director para una recta, por ejemplo. ¿Me va siguiendo? Me queda 4 minutos y no creo que me dé más el tiempo. Bueno, ¿cómo Sí, se profe. si 3 puntos están alineados? Creo que no pide nada de 3 puntos alineados en el práctico, pero esto tienen que saberlo también. El punto medio, que es básicamente calcular el promedio entre dos puntos. El simétrico, que es calcular de manera como espejo, un espejo de respecto a un punto. Y acá sí, producto escalar de vectores sí van a utilizar. Y acá yo les decía, chicas, que acá pueden sacar, a partir de esta formulita, ¿sí?, cómo calcular el módulo, el ángulo que forman dos vectores, conociendo sus módulos y conociendo el producto escalar entre ellos. ¿Sí? Lo pueden aprender acá, haciendo despejes de fórmula. Se les va a ayudar para calcular los ángulos que forman dos rectos. Si no tengo, por ejemplo, vamos a suponer que me falta como dato, no tengo un módulo en vector. ¿Cómo hago para tener unas coordenadas? Puedo dar el módulo del vector. Si tengo una recta, por ejemplo, no tengo los vectores, pero conozco dos puntos que pertenezcan a la recta, puedo armar el vector. Y así lo ven. Dependiendo de qué datos me da el enunciado, puedo ir buscando artificios matemáticos o herramientas matemáticas que me permitan llegar a una solución. Propiedades, bueno, estas son propiedades del producto escalar, conmutativas, como les dije. Esta es una forma gráfica de calcular el producto escalar, y por eso define esta fórmula que al final ustedes es la que utilizan de manera general. En los parciales, por ejemplo, pueden tener la fórmula. El tema es que en los finales van a tener que demostrar. Aquí tiene un par de ejemplos. El módulo del vector, como les dije, que se calcula por el teorema de Pitágoras. Conociendo las coordenadas del vector, puedo hallar el módulo que tiene ese vector. Es decir, si esto está gráficamente en ejes cartesianos, cierro con esto, chicas,
Uy, me salió torsiones. En ejes cartesianos, ¿sí? Por ejemplo, y tengo un punto acá y otro punto acá, ¿sí? Que me definen un vector, trazando una horizontal que pase por uno de los puntos, o sea, básicamente trazando las coordenadas del punto, trazo otras coordenadas acá, ¿sí? Acá me queda definido lo que es un triángulo rectángulo, ¿pueden ver? Que es lo mismo que tengo acá, en esta parte. Y por el teorema de Pitágoras, que todos ya conocemos, puedo calcular la hipotenusa de dicho triángulo, que no es otra cosa que la longitud o módulo del vector que estoy queriendo averiguar. ¿Sí? Conociendo las coordenadas en X y conociendo las coordenadas en Y. ¿Vieron? ¿Por qué digo que puedo hacer esto? Porque básicamente este cateto y este cateto lo puedo hallar con la diferencia entre este valor, que sería, por ejemplo, si esto es B sub 1 y esto es B sub 2, las coordenadas de este punto, y esto es A sub 1, y acá tengo A sub 2, las coordenadas de este punto, hago para calcular esta longitud la diferencia entre todo lo que es B menos este pedacito que es A, para averiguar cuánto vale el segmento A sub 1, B sub 1, que es esta distancia, el cateto del triángulo rectángulo. Lo mismo pasa para el eje de Y. ¿Sí? Y con esos dos datos puedo calcular, aplicando el teorema de Pitágoras, lo ven acá, calcular el módulo de la hipotenusa, ¿sí? Siendo hipotenusa al cuadrado la suma de los cuadrados del cateto, si ustedes lo conocen. En este caso el cateto sería B sub 1 menos A sub 1 al cuadrado, más este otro cateto que sería B sub 2 menos A sub 2 al cuadrado. ¿Sí? Para hallar lo que sería H, que no es otra cosa que el módulo del vector, aplico la raíz cuadrada a todo eso. ¿Sí? Porque está al cuadrado pasa como raíz. Y de esa manera puedo calcular el módulo de un vector. Bueno, chicas, me queda un minuto. Dudas miles, ¿verdad? Quiero que vayan con muchas dudas. Así esta semana trabajamos full con esto que les propongo. Y nos podemos ver